Entonces vamos a utilizar do porque esto es una negación y como ya les había dicho necesitamos un auxiliar para hacer la negación, además que el sujeto es I. Como pueden notar, para el sujeto I vamos a utilizar la forma do o el auxiliar do. Continuemos entonces con la forma de la pregunta. La forma de la pregunta tiene el auxiliar justo antes del sujeto. Aquí lo pueden ver, do you like chocolate. En este caso tenemos el sujeto you, seguimos utilizando do para el sujeto you, pero es importante que vayan notando la parte de la estructuración de las oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos un sujeto que es la persona que realiza la acción, luego tenemos un verbo que es la acción y luego tenemos un complemento. En la parte de la oración negativa tenemos sujeto, aquí tenemos ya un auxiliar, verbo y el complemento o el resto de la oración. En el caso de la pregunta, lo único que vamos a modificar es que el auxiliar va a ir antes del sujeto. En la parte de la negación, quiero aclararles, nosotros en español no utilizamos auxiliares, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de las personas que están aprendiendo con el inglés, puede que en una forma escrita o cuando lo estén hablando, digan algo así como I not like chocolates. En este caso, como ya les estoy diciendo que para las oraciones negativas necesitamos un auxiliar, no es posible utilizar not solo. Debemos utilizarlo con un auxiliar dependiendo del sujeto de la oración. En este caso, si el sujeto es I, you, we o they, vamos a utilizar do. Y si el sujeto es he, she, it, vamos a utilizar does. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Esto es una oración afirmativa. Ya saben que en las oraciones afirmativas no tenemos auxiliares. Entonces tenemos Mary walks slowly. Mary viene siendo she, ¿sí? Es importante que sepan identificar, así sea un nombre de una persona, ya saben que el sujeto viene siendo aquí, en este caso, she. Vamos a ver cómo quedaría en su forma negativa. En su forma negativa quedaría Mary doesn't walk slowly. Escuchen bien la pronunciación es doesn't. Aquí tenemos una forma contraída, sin embargo lo podemos utilizar de una forma más formal o educada, por decirlo así, utilizándolo separado, does not. Estamos utilizando does porque el sujeto de nuestra oración es she. Y obviamente estamos utilizando aquí el auxiliar porque esta oración es una oración negativa. En la parte de la pregunta tenemos exactamente el mismo elemento auxiliar, pero la estructura de la oración ha cambiado, ya tenemos el auxiliar antes del sujeto. Entonces la pregunta dice, does Mary walk slowly? Vamos a continuar con un ejemplo que nos dé cuenta de cómo funciona el verbo to be. Como ya les había mencionado anteriormente, el verbo to be es un verbo muy especial, es un verbo independiente. Es importante que recuerden esta palabra, es un verbo independiente, lo que quiere decir que no requiere del auxiliar do, does para hacer su negación o hacer su pregunta, ¿sí? Acá tenemos una oración afirmativa. Dice, Jason is my